Y bienvenidos a una nueva emisión de Ficciones de lo Real. En 1985 se estrenaba en nuestro país un largometraje llamado Establecer un antes y un después en la historia del documental argentino. Hospital Borda, un llamado a la razón, coincidió además con la fundación del grupo de documentalistas Cineojo y enfrentó a la sociedad argentina por primera vez con el estado del Hospital Neuropsiquiátrico José Borda y por extensión con el estado de la salud pública en general. Y estamos con Marcelo Céspedes y Carmen Guarini, fundadores de Cineojo, después nos van a explicar seguramente un poco de qué se trata, y directores de Hospital Borda, la película que veremos esta noche. Y hay que decir que se trata casi de un acto de justicia la exhibición de esta película esta noche, porque hay una anécdota que me gustaría que cuenten rápidamente. Bueno, cuando terminamos la película, que fue financiada a pedida y financiada por la Dirección Nacional de Salud Mental, en la última etapa conseguimos el apoyo del Instituto Nacional de Cine, estaba Manuel Antín en ese momento a cargo en el instituto, decidimos que podía ser muy interesante que la película se diera por el canal estatal, o sea, este canal, y trajimos muy ingenuamente un cassette para que lo vieran. Por supuesto lo estamos ofreciendo gratuitamente porque era una producción del Estado. Bueno, cuando volvimos a la semana para conocer la resolución, nos dijeron que la película era muy interesante, pero que la sociedad no estaba preparada para ver esta película. Me acuerdo que en ese momento, era el gobierno de Alfonsín, había una funcionaria que no sé qué cargo bien tenía, que fue la que nos dio esa respuesta. Bueno, suponemos que la sociedad ahora sí está preparada para verla. Y les propongo, antes de seguir conversando, ver un breve informe que preparamos sobre su extensa trayectoria. Adelante. Canal 7. Y la primera pregunta se impone un poco por la fuerza del material que acabamos de ver. ¿Qué película creen que estarían haciendo si tuvieran que filmar un Hospital Borda 2, El Regreso? Yo no. Porque yo no filmo más. Yo produzco. Ajá. Yo creo que, digamos, yo tuve la oportunidad de estar hace un par de años nuevamente, y es lamentable decirlo, pero realmente el Hospital Borda, muchos inclusive que ven la película, la descubren por primera vez, reconocen todavía muchas cosas, muchos aspectos del hospital en ella, ¿no? Esto es lamentable, digamos, después de más de 20 años que han pasado. Digamos que aquel viejo proyecto que tenía el doctor Vicente Gali de cerrar ese hospital, digamos, de dividirlo, de crear pequeñas instituciones de atención psiquiátrica más a niveles comunales, etcétera, no pudo realizarse. Digamos, lo que yo entiendo, pero de todas maneras yo tendría que volver a hacer una investigación hoy en día a ver qué pasa, qué está pasando. A simple vista sí, hay muchas cosas que no han cambiado, cierta dinámica, hay algunas cosas paliativas, alternativas, hay numerosos grupos de gente que trabaja activamente con instancias más terapéuticas más nuevas, digamos, pero fuera de eso, en apariencia, todo sigue igual, o sea que, digamos, la fuerza de lo manicomial sigue presente en esa institución, ¿no? Y Marcelo, como director y productor también, ¿cómo fue el inicio, digamos, del proyecto? Porque la primera placa, una de las primeras placas que aparecen en la película, dicen claramente Ministerio de Salud, es decir, fue un encargo. Sí, esto tiene una iniciativa de la Dirección Nacional de Salud Mental, donde estaba el doctor Gali, que es el que quiere hacer este proyecto. Y él nos convoca y empezamos con una etapa de investigación. Después eso se detiene porque no hay fondos por parte del Ministerio para hacerlo. Entonces convoca en ese momento a quien estaba en la presidencia de la fundación del Banco Provincia de Buenos Aires, que era la señora del doctor Aldo Ferrer, que estaba a cargo del banco, que nos da los fondos para poder hacer la realización. Esos fondos no alcanzan y termina coproduciendo y terminando la película Manuel Antín, en ese momento como director del Instituto Nacional de Cine, y bueno, podemos llegarla a terminar. Es decir, nosotros podríamos decir que después, con el tiempo,
y ante la inercia del Estado frente al producto nos fuimos apropiando como productores del producto y lo fuimos manejando y gestionando nosotros porque, bueno, en ese momento, y creo que también en este momento, pero en menor medida, no hay una política de Estado frente a este tipo de cosas, más que el hecho de hacerlo y que se divulga como se pueda y que después quienes son sus autores se transforman en sus propios productores y lo puedan dar y exhibir en las condiciones que se puede. Y en este caso se da porque, bueno, este es un material cultural sin fines comerciales, entonces acá se está dando en forma de una exhibición y en una forma contractual gratuita y por eso es posible, pero si no, no podríamos hacerlo con otro canal privado porque esto es un material del Estado. Entiendo. Hay un tema muy interesante y es que la película es en parte denuncia. Quizás no estaba, digamos, en el origen del proyecto, pero la película termina denunciando un estado de situación. Pero por el otro lado, ustedes, tratándose de un tema tan complejo, tienen mucho cuidado, ¿no?, con el acercamiento a los sujetos, a los personajes de la película, que son en parte los médicos y doctores del hospital, pero fundamentalmente son los locos, ¿no?, los internados. ¿Qué medidas tomaron o qué recaudos tomaron o qué disposiciones éticas y estéticas se pusieron, digamos, de antemano como para no cruzar ciertas líneas? Bueno, en principio entender que los enfermos mentales son eso, solamente enfermos mentales, que es una línea muy tenue que cualquiera puede cruzar. También era, digamos, partir de un concepto del enfermo mental, ¿no?, como persona, y ver que en realidad lo que eran cosas depositadas en una institución. Entonces, hacer un primer balance, esta etapa de investigación y de inserción y de contacto y de conocimiento del funcionamiento y la dinámica del hospital nos permitió también hacer este balance. Es decir, bueno, ¿por dónde vamos a...? ¿Qué es lo que vamos a contar? El hospital hay muchos hospitales al interior de ese mismo hospital. Hay muchos mundos, digamos, al interior de ese lugar. Era una población de 2.500 personas, o sea, había que hacer una selección y decidimos trabajar con la línea de los pacientes crónicos y trabajar sobre una línea cronológica que fue contar un día en el Hospital Borda, qué es lo que vemos. Obviamente que ese día se filmó a lo largo de un mes y se trabajó a lo largo de casi un año previo. Pero esta fue un poco la elección. Y después, por supuesto, trabajar desde un punto de vista ético con cosas que a nosotros también nos pasaron, es decir, entender que eran personas con las que nos podíamos comunicar, que tenían un discurso muy coherente por momentos, que los pacientes los enfermos no están enfermos todo el tiempo. Hay momentos de gran lucidez, hay gente muy inteligente que, bueno, se enferma por distintas razones y su familia no se puede hacer cargo, entonces termina depositado en una institución de esa naturaleza. Y también un poco dejar en evidencia que una parte de la parte médica, digamos, del hospital, finalmente no tiene ninguna intención de que eso cambie, digamos, de curar, digamos, más allá de que hay ciertas enfermedades que no tienen cura, digamos. Pero evidentemente, bueno, hay intereses económicos que juegan ahí que no hemos ido a fondo en ese aspecto que, digamos, que era un aspecto bastante difícil de abordar. Respecto un poco de la creación de Cineojo, que ocurre en esos meses, en esos años, 85-86, hay una larga historia de grupos de trabajo, ¿no?, dentro del documental. De hecho, Cineojo remite a otro Cineojo, ¿no?, el que tenemos aquí detrás en la escenografía, Kinoglass, los soviéticos. ¿Y por qué la decisión de conformar un grupo y cuáles son los beneficios de hacerlo de esta manera? Hace muchos años atrás, ya no me acuerdo, pero fue, creo que en el año, ya ni me olvidé. Son muchos años. Son muchos años. Veníamos con toda una impronta de querer seguir con el camino de lo que había sido el cine de los 70, entonces necesitábamos tener la urgencia de definirnos como un grupo con una identidad y con toda una serie de bases fundacionales.
En ese primer momento, aparte de Carmen y yo, junto con Alejandro Fernández Muján, formamos Cineojo. Después nos distanciamos y nos volvimos a reencontrar en esta última etapa donde estamos trabajando en conjunto. Y la necesidad que tenía era, bueno, la urgencia de ese momento era darle voz a los que no tienen voz, trabajar con todo el registro de los actos y los hechos sindicales que sucedían en ese momento, trabajar a nivel de derechos humanos, y hubo una necesidad de urgencia de buscar un nombre, y eso nos llevó a Sigaberto y al Cineojo y al hecho de ese ojo que mira, que registra todo lo que sucede, porque también en nosotros, inconsciente o conscientemente, estaba la idea de poder hacer una batalla de Chile de la década del 80, me estoy refiriendo a Patricio Guzmán con ese clásico del cine documental que fue registrar todo el proceso de la unidad popular en Chile. Y también, bueno, remitirnos a lo que fue en su momento Grupo Cine de la Base, Grupo Cine de Liberación. Y bueno, y después eso se fue poco a poco transformando, y bueno, dejar esos espíritus transformándose, no dejarle el espíritu, sino ir amoldándolo a la coyuntura de las distintas circunstancias que fueron sucediendo en el país en los últimos años, y transformándonos en una casa de producción donde algunos siguen dirigiendo, como es el caso de ella. En el caso mío, abandonándolo por el hecho más creativo para mí, que es el de producción. Y bueno, eso es. Sí, hay que decir que también cambiaron las modalidades de producción, ¿no? En esa época, que todavía no había canales tan instituidos de fondos de financiamiento, tanto nacionales como internacionales, digamos, no había dónde buscar dinero para producir, entonces también había que unir esfuerzos, ¿no? Un poco como ocurría en los 70. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, Carmen, Marcelo, perdón, primero las damas, por habernos acompañado, y bueno, por 20 años más de Cineojo.